Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Bueno, poder estar un tiempo más aquí compartiendo con ustedes. Súper contento de estar en este episodio de Voces del Alma. Un episodio más en el que podemos compartir un tema que de verdad tiene mucho que hablarse, y pues nuestro episodio de hoy es hablemos del pie diabético, ¿verdad? Hablemos del pie diabético, o sea, vamos a tener ahí al especialista de hoy invitado para que nos hable un poquito de esto y pues reciban un cordial saludo desde aquí, desde Guatemala. Para donde nos estén escuchando, gracias por hacerlo. Les invitamos a que nos sigan acompañando y que si no han visto algunos de los episodios anteriores, pues lo puedan ver con libertad. Ahí están en Facebook, en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y pues gracias por acompañarnos y envío un saludo así hasta Costa Rica a mi amigo Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eso, Pablito, igualmente, qué alegría poderle dar inicio a un episodio más aquí de Voces del Alma. De verdad que estamos muy alegres por tocar estos temas tan importantes en nuestra sociedad. De verdad que sabemos que esto es algo que afecta a muchas personas y poder darles una palabra de aliento, una guía, o que sepan tal vez cómo tratarlo, o las personas que no sepan, que se puedan enterar. Es algo muy gratificante para nosotros, así que gracias por conectarse ahí a nuestra plataforma de Facebook y también por las plataformas de escucha. La próxima semana este audio va a estar disponible, ¿verdad? Entonces mucho más fácil para que podamos compartirlo y poder llegar a más personas. Así que sean todos y todas bienvenidas y reciban ese cordial saludo también de mi parte. Pero como todo inicio de programa, Pablito, siempre tenemos lo que es una frase célebre, ¿verdad? Hoy tenemos una frase célebre de Chris Olsen. Él dice que tenemos diabetes, sí, nos acompaña, pero no nos detiene. Con esta frase que le damos para el episodio de hoy, le damos el pase ya a nuestra querida compañera en Acerrí, Stephanie Segura. ¿Cómo estás, Steph? Hola, Nel, Pablito. Hola. Muchas gracias por permitirme compartir esta noche de nuevo con ustedes. Bendito sea Dios. Gracias a Él por todo, absolutamente. Como siempre, le damos gracias desde el hecho de darnos la salud, un celular o una computadora, el internet, todo. Creo que es sumamente importante reconocerle a Dios que es Él el que hace cada semana que sea posible hacer este podcast, ¿verdad? Entonces, de verdad que gracias a Él. Y un tema que yo creo que nos interesa a todos, mínimo tenemos un familiar o un conocido, un compañero de trabajo, alguien que tiene diabetes, y el tema que vamos a hablar hoy específicamente sobre una de las complicaciones de la diabetes es muy importante. Realmente tenemos que aprender sobre este tema, y para eso hoy nos acompaña el doctor Juan Oscar Molina Flores. Él es médico y cirujano, es también diabetólogo y especialista en pie diabético. Él nos acompaña desde Guatemala. Así que bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea muy bien recibido hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acompañándolos y esperando que sea de provecho para todas las personas que nos escuchan. Pues gracias, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Ya habíamos hablado ahí un poquito con mi hermana de este tema y pues surgió la bendición de que pues tienen ahí cierta afinidad con la esposa del doctor y pues a través de ella recibimos esta bendición de poder contar con el doctor. Nuestra productora, Pablito. Eso, exacto. Y pues a través de todo esto, pues quisiéramos saber un poquito cómo el doctor inicia o sea, toda esta pasión, ¿verdad? Porque, o sea, imagino estudiar tanto tiempo, tiene que ser una pasión para poder encontrarse
acá, ¿verdad? Y cómo inicia todo esto y cómo llegar a este tiempo, ¿verdad? Por supuesto, pues mire, es una anécdota corta. Considero que Dios fue el que me estuvo llevando hasta este campo. Yo me formé en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí saqué yo digamos, mi grado universitario de médico y cirujano. Tuve la oportunidad de estar en el hospital militar de la ciudad, en medicina interna, y tuve la oportunidad también de estar en el área de cirugía, gracias a mis maestros. Después tuve ahí sí que un periodo en que quería decidir hacer alguna especialidad, más aún todavía, porque me gusta investigar y me gusta estar haciendo, ahí sí que maravillas con tal de sanar a la gente. Y de ahí tuve la oportunidad de viajar a la Argentina, en donde ahí empezó el curso con la diabetes. Entré a trabajar a una institución no lucrativa aquí en la ciudad de Guatemala con respecto a la diabetes, y de ahí he podido estar en algunas otras escuelas como la Complutense en Madrid. He estado en la Universidad de Sao Paulo, digamos, lo que es el área de traumatología y ortopedia, que es el que se encarga de pie diabético ahí en Brasil, hasta que toqué puertas en Veracruz con el doctor Fermín Martínez en el área de San Elián, en Veracruz, donde pues ahí empezó ahí, digamos, la estructura de mi manejo con el paciente con diabetes y sobre todo el diagnóstico. De ahí tuve la oportunidad de estar con el doctor Justo Cabriales en el área en el Monterrey, México, donde aprendimos otra terapia para rescatar el pie diabético, y en otros lugares como El Salvador, que está mi gran amigo Edson Jurado. Él tiene una clínica de Podo Center, ¿verdad? Que es el encargado de lo que es el pie diabético allá en la región de Santa Ana de El Salvador. Y ahí hemos estado en otras escuelas de diversos lugares aprendiendo y tratando ahí sí que incluirlo en nuestros tratamientos para el pie diabético. Interesante, doctor, porque usted me habla nos habla a todos de que ha estado en diferentes países, por lo tanto ha aprendido diferentes culturas y cómo se maneja, también probablemente qué tanta accesibilidad a información con respecto a la enfermedad en sí de la diabetes y diferentes accesos que han tenido las personas también a los centros de salud, según hasta una condición socioeconómica, ¿verdad? Por supuesto, sí. O sea, en la mayoría de los países, pues tienen una escuela de tipo pública, ¿verdad? En la que los pacientes asisten a un hospital y ellos, pues, tienen un sistema de salud diferente por ejemplo, el de mi país. La mayoría de personas que necesitan un tratamiento y un abordaje del pie diabético lo pueden hacer en un hospital nacional, aunque el mejor tratamiento lo hacen en lo privado, ¿verdad? Pero los costos son demasiado altos en algunos lugares, y por lo mismo nos hemos visto en la necesidad de mejorar ese tipo de tratamientos a modo que el paciente se mejore con respecto al gasto económico, porque sí lastima y golpea el núcleo familiar a nivel de la economía, ¿verdad? Eso no es de que uno opere y ya se sanó, son ahí sí que tratamientos muy largos, de meses, ¿verdad? Y en la que uno pues tiene que tener esa constancia con el paciente. Perdón, Nel, Sí. Recordarle a las personas que están viendo ahorita el en vivo que si tienen alguna consulta, ya sea un saludo o alguna pregunta directa para el doctor, que por favor le escriban y al final del episodio vamos a leérselas al doctor para que él evacúe dudas, preguntas, cualquier información. Claro, con mucho gusto. Así es, así es. Igualmente, si ves ese programa después o en las escuchas, puedes dejarlo ahí. Nosotros se lo hacemos llegar con mucho gusto al doctor para que él las pueda contestar, ¿verdad? Pero bueno, regresando ahí un poquito, ahí ya nos comentaste un poquito de tu historia y de todo. Sé que el programa de hoy está enfocado en lo que es el pie diabético, pero también para conocer un poco de eso nos gustaría conocer
más en sí lo que también es la enfermedad en sí, ¿verdad? Entonces tal vez si nos puedes comentar un poquito sobre lo que es la diabetes para que las personas que nos van a ver y nos van a escuchar sepan un poco de ello, ¿verdad? Y más ahora que estamos en pandemia y es que es una población de riesgo también. Por supuesto. Bueno, si vamos a hablar un poquito de historia, la diabetes es una enfermedad que ha sido descrita hace muchos años en unos papiros de Ebers en Egipto. Cuando encontraron estos papiros, encontraron cierta descripción de los síntomas y empezaron a investigar este problema porque las personas tenían mucha necesidad de tomar agua y a la vez muchos problemas al ir a hacer pipí, ¿verdad? Eran mucha agua y mucho pipí. De hecho, diabetes viene de eso, ¿verdad? La palabra diabetes viene de a pasar a través de. Se daban cuenta que la gente tomaba mucha agua y que pasaba a través del cuerpo para sacarla por medio de la orina. Entonces, diabetes significa pasar a través de. Y algún investigador encontró que la orina tenía un sabor dulce. Por eso de ahí viene el mellito de miel, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad pues consiste en que el páncreas, que es la glándula que produce lo que son la insulina por medio de las células beta, esta sustancia se adhiere a la partícula de la azúcar, o sea, de la glucosa, entra a la célula y ahí se produce un mecanismo fisiológico para producir energía, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay digamos, un deterioro en la función del páncreas, ahí es donde se diagnostica la diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Bueno, podríamos hablar que hay otros subtipos de diabetes, pero los principales son el tipo 1, que por lo regular es un 10% de la población, eso se da en niños, y el tipo 2, que es un 90%, se da por arriba de los 35 años. Aunque en la actualidad se han determinado, por ejemplo, niños de 9, 10, 12 años con diabetes tipo 2. Por lo regular son pacientes, niños, ¿verdad?, con sobrepeso. Y también se han determinado pacientes de 30, 40 años que son sumamente delgados, en que ellos presentan una diabetes tipo 1, pero la regla es esa, ¿verdad? Tipo 1 niños y tipo 2 mayores de 35 años. Pero eso ya el médico es el que valorará qué tipo de diabetes, porque así va orientado también el tratamiento. A veces oímos pues en miedos de las personas o esos mitos que se dan, que la insulina es mala, ¿verdad? Y de hecho es el mejor tratamiento para tratar la diabetes. Tarde o temprano el que padece diabetes tipo 2 va a necesitar de un tratamiento con insulina. Con el paso de los años, el páncreas va disminuyendo su producción de insulina y hasta que se agota. Entonces, el éxito del tratamiento es agregar insulina antes de que el páncreas se agote, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esté peor o que la enfermedad haya avanzado tanto, no, sino que es el parte del tratamiento. Entonces, a veces se maneja, ya le pusieron insulina a las personas, eso quiere decir de que ya están muy mal. Eso no es así, ¿verdad? Cuando uno ya conoce bien de la enfermedad, entonces orienta el tratamiento a preservar aún lo que queda de la función pancreática. Cuando el páncreas deja de producir el 50% de su producción de insulina, ahí es donde comienzan los síntomas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando a uno diagnostica a una persona con diabetes, por lo menos el 50% del páncreas ya no está funcionando. La insulina se libera de dos formas. Una forma es constante, más o menos estamos hablando de una unidad de insulina por hora, y cuando comemos se produce un bolus de insulina para corregir en ese momento la ingesta de comida. Entonces, así es como se produce fisiológicamente la insulina. Cuando constantemente, una hora, unidad diaria, ¿verdad? Así por hora. O sea, estamos hablando entre 25, 30 unidades al día. Pero cuando comemos, ahí se libera un bolus de insulina para reducir la cantidad de azúcar que usted en ese momento, ¿verdad?, el paciente come. Entonces,
Tampoco quiere decir de que si comemos solo azúcar nos va a dar diabetes, no. Lo que quiere decir esto es que los hábitos que tenemos que corregir desde un principio, ¿verdad? Máxime si tenemos antecedentes de familiares con diabetes, tenemos que empezar a mejorar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiarlo. En la actualidad, digamos, sin afectar ningún tipo de lugar de comidas, pero la mayoría de comidas que no son, digamos, en casa, lo que hablamos de la comida chatarra, eso es un factor de riesgo para que nos pueda dar en algún momento diabetes, ¿verdad? El no tener una educación de ejercicio, de tener por lo menos un periodo al día de caminata por lo menos, o no digamos unos ejercicios cardiovasculares, que eso nos va a mantener sanos. Y como les digo, el hábito nutricional, comemos mal, ¿verdad? Nos alimentamos de cosas que no nos van a ayudar en nuestra salud, ¿verdad? Y sin, como le digo, sin afectar a nadie, como las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Digamos, el exceso de alcohol, por ejemplo, el sobrepeso, que eso nos va a causar el sedentarismo y sobre todo pasteles, digamos, helados, cosas que tienen mucha carga de glucosa, eso nos va a producir en algún momento como un factor de riesgo que nos pueda dar diabetes, ¿verdad? Y no digamos la parte genética de que si tenemos un familiar con diabetes, es muy probable ese factor se herede a nuestros descendientes, a nuestros familiares. Entonces, esa es la principal situación. Entonces, cuando un paciente con diabetes, ¿verdad?, empieza sus síntomas, lo primero que vamos a empezar a ver es que el paciente pierde peso, empieza con mucha sed, mucha orinadera, o sea, el paciente tiene mucha necesidad por estar orinando, ¿verdad? Empieza con vista borrosa, ¿verdad? Y mucha hambre. Ellos tienen necesidad de comer mucho porque como no se puede, esa azúcar alta no se puede utilizar debido a que no hay mucha insulina. Entonces el paciente requiere de comida y comida. Entonces el paciente puede entrar en un periodo de desgaste físico porque al no haber insulina, el azúcar se mantiene alta y esto va a ocasionar en algún momento una toxicidad en el organismo que nos puede llevar a un coma diabético, que es un trastorno realmente muy delicado. Los pacientes pueden morir de un coma diabético y entonces ahí es donde oportunamente el médico tiene que ser acertado en sus diagnósticos y el paciente buscar la ayuda médica para ser tratado. Nos topamos ideológicamente esto aquí en cualquier lugar del mundo. El paciente rechaza tener la enfermedad. Es lo primero que vamos a tener. El paciente no cree tener la enfermedad, el paciente cree que son errores de laboratorio, que él tiene otra cosa, porque le temen a la diabetes, ¿verdad? Y obviamente, pues, con eso es nuestro primer tropezón, ¿verdad? Que el paciente no quiere tener esa diabetes. Entonces, ahí es donde comienza la educación en diabetes con el paciente. Se les enseña una dieta específica en el que el paciente tiene que cumplir y adherirse lo más que se pueda a la dieta, igual como mejorar, si no hace ejercicio o si hace, pues mejorarles su régimen de ejercicios para que esto sea saludable y cambie, digamos, su estilo de vida, que es lo principal en un paciente con diabetes. De nada sirve que uno le deje los mejores medicamentos que puedan haber. Si el paciente no cambia su estilo de vida, no vamos a lograr la meta, que es llegar a lo normal. Entonces, cuando llegamos a lo normal, existen rangos de glucosa en la sangre en la que, digamos, si se pasa de eso, por ejemplo, en una medición al azar de una glicemia o de un glucómetro, que es el que se pincha aquí en el pulpejo del dedo, si es por mayor de 126 miligramos por decilitro, eso quiere decir que el paciente está en riesgo de padecer diabetes. Entonces ya se mandan a hacer otros estudios y ya se mandan, digamos, se evalúa al paciente para diagnosticar. Existe un periodo que a veces la gente no cree, existe un periodo que se llama prediabetes.
digamos, se ha investigado que entre 7 y 10 años previos a la manifestación física de la diabetes, cursan con prediabetes. Ese es el mejor momento para tratar a un paciente, porque si cambiamos el estilo de vida con nutrición y ejercicio, este paciente puede hacer que prolongue más el periodo de prediabetes antes de que se manifieste la enfermedad. Entonces sí existe la prediabetes y en algún momento ese es el mejor momento para tratar a un paciente. Si cambiamos, como le digo, el estilo de vida, el paciente puede hacer que no le dé diabetes, ¿verdad? Bajando de peso, controlando su azúcar, no beber, digamos, ingerir bebidas alcohólicas, disminuir los factores como el tabaquismo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro organismo y sobre todo, ahorita que estamos en pandemia, el paciente diabético es uno de los factores de riesgo para una complicación mayor de COVID. No sé, lo más riesgoso de tener diabetes tal vez no se va a dar en los primeros años de tener la enfermedad, sino si el paciente no se adhiere al tratamiento, no se adhiere al cambio del estilo de vida, los años van pasando y la enfermedad va produciendo una toxicidad que en este caso le llamamos de una inflamación en todos los órganos, y los órganos blancos que se afectan mayormente son los riñones. Los pacientes pueden cursar con insuficiencia renal y eso nos lleva a una diálisis y eso nos lleva ahí sí a una situación complicada con sus riñones, así como la retinopatía diabética, que es cuando ocurre, digamos, ceguera en los pacientes, la enfermedad de la neuropatía. De hecho, ahorita que usted dice eso de la ceguera, no sé si en Guate ha pasado, pero acá en Costa Rica ha pasado que algunos conductores vienen manejando, tienen lo que se llama un bajonazo de azúcar, acá le dicen así, y tienen accidentes de tránsito, porque ellos dicen que se quedan ciegos, o sea, literalmente no pueden ver nada y chocan. Y muchas veces en el primer momento usted los ve y ellos se sienten tan mal que no están ni siquiera muy conscientes de lo que pasa y las personas creen que es que el conductor está ebrio. Y ya ha pasado más de una vez que la gente casi que les golpean y todo porque creen que están borrachos y no, en realidad es que su sistema se descontroló, ¿verdad? Es bien fuerte, eso es peligroso. Sí. Fíjese que eso lo hemos visto con respecto a los trabajos que puedan tener las personas. En el caso de las personas que conducen, ¿verdad? Más que todo los que manejan de noche, como el transporte pesado, los tráileres, ¿verdad? Ellos no tienen un buen, digamos, un buen régimen alimenticio. Ellos comen donde les agarra la noche o donde les agarra el hambre y muchas veces pasan sin comer mucho tiempo y en algún momento, ya sea que puedan tener bajón de azúcar, que es la hipoglicemia, o alteración, que es la hiperglicemia, cuando se elevan los niveles de azúcar, eso les va a ocasionar su vista borrosa y en algún momento pueden hasta quedarse dormidos y ahí es donde se provocan esos accidentes. Entonces tiene que ver también uno como médico analizar en qué trabajan las personas, porque hay personas que también solo hacen dos tipos de comida, dos tiempos, no desayunan o si desayunan tarde y se vuelve desayuno, almuerzo, y en la cena se vuelve almuerzo, cena. Entonces no hacen los tres tiempos y uno debe de educarlos a que siempre deben de tener una manzana o algún tipo de comida extra como una refacción para evitar este tipo de problemas. Hasta para Pero como le decía algo, también, ¿perdón? Hasta tomar algo antes de dormir. Exactamente, Bueno, sí. ¿verdad? No pueden andar aguantando hambre y tienen que mantener su régimen, ¿verdad? De estar bebiendo agua o algunas bebidas que son permisivas en el tratamiento, pues que puedan tomar como algún suero oral, ¿verdad? Para hidratarse, ¿verdad? Para evitar algún tipo de complicaciones durante su trabajo laboral. O personas, por ejemplo, que trabajan de noche, hacen turnos de noche, ellos también mantienen cambios en su ciclo circadiano, porque en lugar de estar durmiendo, ellos están en vigilia, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que ir valorando para tener un mejor tratamiento. Y una de las complicaciones que se da próxima
más o menos entre los 10 y 12 años de tener diabetes y máxime si no se han cuidado, puede hacer que la presente antes, que es la neuropatía diabética. La neuropatía es aquella donde el paciente se queja de ardor en la planta de los pies, sensación de punzadas, adormecimientos, sentir frío los pies, y entonces esto va a llegar a postres, ¿verdad? A una lesión en sus pies, y entonces ya nos encontramos con lo que le llamamos pie diabético, que es realmente a donde queríamos llegar, que es una de las complicaciones más delicadas, porque una lesión pequeña, pues qué decirle, andan descalzos o andan en ginas, se meten algún cuerpo extraño, no sé, un tornillo, un clavo o algún tipo de lesión en su planta de sus pies, y ahí comienza lo que es la infección, comienza la destrucción del tejido, ¿verdad? De hecho, es a lo que le llamamos ataque agudo del pie diabético cuando comienza esa situación. Y ahí es donde debemos de estar bien certeros y no, digamos, menospreciar cualquier lesión en los pies. Entonces tenemos de educar al paciente a que no puede andar descalzo. Si va a la playa, he tenido casos en que las personas, como no sienten, caminan sobre la arena caliente, cuando sienten están quemados de sus plantas de sus pies. Son casos bien difíciles. Igual gente que acostumbra a meter los pies en agua tibia para hacerse sus tratamientos de que así se mejora, muchas veces no sienten lo caliente del agua y pueden provocarse quemaduras. Entonces eso es muy importante recalcarlo y educar al paciente, porque ya a la larga, cuando ya nos topamos en un caso de pie diabético, ya estamos hablando de una cosa seria, que una cosa tan insignificante puede llegar hasta una amputación. Perdón, doctor, yo tenía una consulta. Si estás hablando de que se pueden quemar los pies porque no lo sienten, ¿qué es? ¿Que pierden cierta sensibilidad en los pies? Pierden la sensibilidad. Aparte, que también existe, cuando vamos a hablar de neuropatía diabética, hablamos de 3 manifestaciones, por ejemplo. La sensitiva, ellos pierden esa capacidad de sentir, y entonces ellos pueden andar caminando con el clavo o el tornillo metido en la suela del zapato y solo van a darse cuenta cuando tengan sangre. Mientras tanto, ahí está el mecanismo de estar puyando y puyando la planta del pie, y eso ocasionar a la larga la infección. También existe la atrofia muscular, que es debido a la neuropatía motora, en la que se pierde digamos, la musculatura del pie, y entonces empiezan las deformidades, como los dedos en garra o en martillo, la salida de los juanetes, aquí le decimos hallux valgus, que es el nombre médico, pero juanetes le decimos cuando se prolonga de la cabeza metatarsal del primer artejo, una lesión y deformidad de los dedos, así como pierden digamos, lo que llamamos aquí la almohadilla de grasa que tenemos en la planta de los pies. Y otra manifestación es la manifestación autonómica, la neuropatía autonómica, en que el paciente pierde la lubricación natural del pie, se forman grietas en lo que son el calcáneo y en algunas, en la punta de los pies, y ahí es donde empieza el proceso de infección. Entonces uno debe de enseñarle a lubricar sus pies, a cuidarlos, a revisar por medio de un espejo, revisarse la planta del pie, ¿verdad? Porque muchas veces uno ya no le llega a uno verse la planta de los pies, ¿verdad? Entonces necesita de un apoyo visual, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera el paciente ya logra verse como para cortarse las uñas. Entonces es aconsejable que el paciente no se corte por sí solo las uñas, sino que vaya a un lugar a que le hagan un corte adecuado, en lo que llamamos un pedicure clínico, que es diferente al estético, ¿verdad? Porque aquí hay que tener mucho cuidado, porque una lesión en una uña puede provocar infección y llegar hasta la amputación. De hecho, pero yo también quería consultarle, no toda persona con diabetes llega a desarrollar el pie diabético, o Exacto. Todos podrían llegar, pero por cuidados no lo desarrollan. Sí, fíjese que algunos pacientes tienden a tener más, digamos, como a desarrollar problemas renales
Otros tienen tendencia a tener más problemas de neuropatía o de retinopatía, y más o menos estamos hablando que el 15% de la población diagnosticada de diabetes en algún momento va a tener una lesión en sus pies. Entonces estamos hablando de que sí es muy común la lesión en los pies, pero educando al paciente, dándoles una buena, digamos, orientación de cómo cuidarse sus pies, ellos pueden evitar este tipo de lesiones. Un calzado adecuado, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, bueno, si ustedes van a comprar un calzado, procúrenlo hacer en la tarde. ¿Por qué? Porque ya caminaron todo el día, entonces ya los pies ya están un poquito hinchaditos y cuando se lo calcen en la tarde les va a quedar bien, ¿verdad? Pero si se lo compran en la mañana, les va a quedar bien, pero al caminar el pie se recarga, se dematiza, y entonces el zapato le va a quedar ya más ajustado y eso va a provocar ampollas, como le digo, más que todo en los dedos, en la planta del pie, y eso en algún momento producirse una infección. ¿Verdad? Ahora, yo les digo que lo que puede llegar como la mayor complicación es la amputación. Ahí tenemos que hablar de otros factores como es la circulación. Los pacientes con diabetes pueden alterar con mayor probabilidad lo que llamamos la arteriosclerosis, que es la enfermedad arterial en la que las arterias se van tapando por un, digamos, acúmulo de colesterol, lo que llamamos la placa ateromatosa dentro del vaso sanguíneo. Y acordémonos que entre más lejos estamos del corazón, el calibre de las arterias va disminuyendo. Entonces, los primeros que van a sufrir son los dedos, porque los calibres de las arterias en los dedos es más delgada y es más fácil que se tapen. En estudios post-mortem se ha visto que la arteriosclerosis puede hasta empezar en la adolescencia, en la niñez, ¿verdad? Y que conforme los años, el paciente va a tener arteriosclerosis, ¿verdad? En sus arterias, y no digamos si tiene diabetes, que acelera el proceso de arteriosclerosis. Entonces, las principales causas de amputación son por una infección severa, que en algún momento, si no se trata adecuado, se produce lo que llamamos un miembro letal, que esto va a ocasionar toxicidad en el organismo, falla orgánica múltiple, y si no se atiende al paciente con urgencia puede sufrir la muerte. Un paciente que tiene obstrucción arterial, que pueda ser a nivel alto, como son la arteria femoral, o donde más común se da el problema es debajo de la rodilla, que es en el tronco tibio peroné, estas arterias se obstruyen, entonces ya no llega el riego sanguíneo al pie y eso ocasiona la gangrena, que es lo que uno más le teme para rescatar una extremidad. Ahora, existen tratamientos como la revascularización o como el uso se usa el cateterismo a nivel de la arteria, donde se meten catéteres para ir a destapar las arterias y colocación de stent, pueden ser medicados o no medicados, y eso ocasiona que es mejor el flujo sanguíneo en el pie y la pérdida de la extremidad sea lo mínimo. Pero lo importante es que el paciente no pierda su extremidad y que pueda reincorporarse a su trabajo, a la sociedad, lo antes posible. Claro, sabemos que un paciente después de los 65 años tiene mayor riesgo de la amputación que una persona joven, pero hemos visto casos en las que los pacientes pueden tener un ataque agudo del pie diabético y llegar hasta la muerte, complicaciones severas. Entonces, eso es lo más importante de entender las complicaciones de la diabetes. Hay pacientes que ahora en la actualidad uno cree que tienen fiebre, luego la gente piensa es COVID. Y no, hay que investigar porque una lesión en un dedo puede ocasionarle fiebre, una infección urinaria, o puede ser otro tipo de problema pulmonar y uno todo lo está etiquetando como COVID, ¿verdad? Entonces, todo eso, por eso existen las pruebas diagnósticas para poder orientar bien el tratamiento. Pero De lo hecho, más importante, ¿pero? ahora que usted menciona eso es bien importante porque en medio de la pandemia, al inicio, todo el mundo estaba encerrado en su casa, la gente ni siquiera podía ir al hospital a traer sus medicamentos ni nada, ¿verdad?
Y tenemos que recordar que la pandemia, o sea, en sí la enfermedad del COVID no elimina el resto de las enfermedades que existen, ¿verdad? O sea, igual tenemos que tener cuidado de que si son pacientes crónicos, tomar sus medicamentos y tener cuidado, y más, como usted dice, una enfermedad tan específica como la es la diabetes, ¿verdad? Entonces, en este punto, doctor, ¿hay algunas recomendaciones específicas que usted podría brindarle a personas que están en esa, como en esa etapa de prediabetes, o también los que ya son diabéticos, como algunos tips específicos que usted les pueda dar? Sí, como les decía, el prediabético pues tiene la oportunidad todavía de que si se esfuerza en hacer dieta, bajar de peso, hacer un régimen de ejercicios, no aquellos agotadores, correr 21 kilómetros, no, sino procurar hacer caminatas entre 15 y 30 minutos diarios. Es que, doctor, fíjese que yo subo y bajo en mi trabajo. No, esa es su rutina. Usted necesita un régimen de por lo menos 30 minutos de caminar, ¿verdad? No digamos si usted puede mejorar en un gimnasio, en una situación, bueno, no en tiempo de pandemia, ¿verdad? Pero puede hacer que usted pueda entrar a hacer pesas o algún tipo de ejercicio cardiovascular, que eso le va a ayudar un montón. Entonces, sí Al podemos caminar, ayudar. ¿verdad? Podemos Caminar una ayudar. vuelta ahí en la cuadra Sí, del barrio. podemos. Por ejemplo, muchas veces nosotros, yo vivo cerca de mi clínica y entonces yo procuro a veces caminar las 15 cuadras que tengo que caminar, 1,5 kilómetros. Pero con la mascarilla llega uno casi que arrastrándose porque cuesta caminar con la mascarilla. Sí. Más sin embargo, eso tenemos que modificar, ¿verdad? Entonces, ya el paciente diabético, bueno, ya se le diagnosticó, ya no hay marcha atrás. Tenemos que ayudarlo, como les digo, el tratamiento de la diabetes o de alguna complicación de la diabetes y máxime el pie diabético necesita siempre de un apoyo psicológico o por lo menos una evaluación preliminar para que el paciente acepte que tiene la enfermedad, porque ellos van a provocar, siempre van a sentir esa necesidad de negación, ¿verdad? Entonces, no digamos un paciente que fue amputado, el apoyo psicológico es importante porque ellos manejan un duelo, ¿verdad? Entonces uno debe de referirlo con el psicólogo para que ellos le ayuden a tolerar, digamos, a aceptar que perdieron su extremidad, como que se hubieran perdido un ser querido, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ahora existen, pues, unas prótesis que tienen una mejor tecnología de titanio, que no pesan y son más fáciles de adquirir. Y entonces, pues uno trata de ingresarlos de nuevo a la sociedad para que sean otras personas productivas, que es lo primero que van a pensar. Y sobre todo también, que no hemos visto, el paciente con diabetes también causa lo que llamamos disfunción eréctil. Eso no solo en mujeres, sino en hombres. Pues en hombres la disfunción eréctil y en mujeres, pues lo que es esa etapa sexual se ve deteriorada, y dentro de la familia también se ve deteriorada la relación con la pareja. Entonces, todo eso tenemos que ir enseñándole y explicándole al paciente que no es que ya no me quiero, no, es que es porque no puedo. Pues ya la diabetes ya provocó daños y entonces mejorará manteniendo los niveles normales de azúcar, como hablábamos. En ayunas, uno debe ser un poquito estricto con pacientes. No es lo mismo ser un paciente anciano o un paciente joven, un paciente de edad productiva. Uno debe mantener los niveles lo más cercanos a la normalidad para que esa toxicidad de la diabetes no afecte tanto, ¿sí? Porque lo que hoy estamos bien, pero mañana me ofrecen un pastel y después voy a comer y me ofrecen, o sea, ese es el problema. Entonces uno debe ser estricto y tratar de entender al paciente. La familia debe de colaborar, porque casi siempre la gente dice, tú eres el diabético, no yo. Pero acuérdense De las digamos, no solo del tentaciones. apoyo, De las sino que tentaciones. eso se hereda, ¿verdad? Entonces, si en el tratamiento debe ser el núcleo familiar. Y mucha gente dice, sí, pero tú tienes diabetes, yo no.
Yo sí puedo comer eso. O sea, nadie dice que no, pero está el apoyo, a la porra que hay que hacerle al familiar. No, Porque nadie quiere, esas tentaciones son mortales, o sea, eso no ayuda en mucho son mortales. paciente, ¿verdad? Son muchas tentaciones que uno dice, ay, qué rico comer esto, pero no puedo, ¿verdad? Doc, mira, Sí. yo quería hacerte una consulta, y disculpa que me intrometa así. Bueno, Ya bueno, nos estamos casi acercando a lo que es el final del episodio, pero me interesaría saber, ahora que estamos en pandemia, bueno, estamos viendo que la diabetes en sí es es algo muy complicado, ¿verdad? Y ahora vamos entendiendo un poquito mejor de por qué afecta tanto el COVID a los pacientes con diabetes. En sí, ¿por qué afecta tanto el COVID a los pacientes con diabetes? Contanos un poquito de sí, eso, Fino. también debemos de comprender que la diabetes, o sea, el tener el azúcar alta en el organismo, nos va a causar que nuestro sistema inmunológico esté bajo, ¿verdad? Eso causa la diabetes también, el azúcar alta en el organismo. Y eso nos hace ser, ahí sí que nos pueda dar en cualquier otro momento otro tipo de enfermedad. Hablamos de pandemia y COVID, pero nosotros los diabetólogos hablamos de una pandemia de diabetes. Ok. En esto, en las últimas 2 décadas, se han multiplicado los pacientes de diabetes. Por ejemplo, en mi país la prevalencia está entre 8 y 10% de la población que pueden tener diabetes, ¿sí? Pero existe otro porcentaje, más o menos entre el 4 y 6%, que no saben que tienen diabetes, ¿verdad? Entonces, eh, nos bajan nuestras defensas el azúcar alta. Entonces los pacientes son ahí sí que presas fáciles del COVID, Más expuestos, sí. más expuestos. Ah, ok, Wow. perfecto, perfecto. Bueno, chicos, nos está ganando lo que es el tiempo ya y nos llegó la hora que casi nadie nos gusta. Sé que es un tema bastante amplio y más adelante podríamos ampliarlo ahí ya conversando con el doctor. Ahí nos dio algunas ideas para poder mostrarles a ustedes que nos están viendo algunos casos, pero tal vez pueda ser más adelante. Entonces, Steph, ¿cómo están las redes sociales? Y tal vez si nos Ujú. regalas tu pensamiento final. Claro. Bueno, yo primero quiero decir que estoy muy contenta porque yo vi a Nela ahí, tome y tome apunte. Sí, te Ya lo vi conozco. mañana, 5 de la mañana, ir dando la vuelta todo a Tillo. Qué bueno, entre en él. Por acá, doctor, bueno, quiero saludar a Mayrita Pineda, a Equinoterapia Equinos de Guate, en Guate, a Nalú, Jorge Rojas, a Silvia Brenes y también a Derek Garibo Rivera. Muchísimas gracias por estar ahí viendo el episodio. Y también por acá, doctor, le hacen una consulta. Dice, buenas, saludos. Jorge Rojas le hace la consulta. Dice, ¿cómo controlar los azúcares en las frutas como el banano, piña, papaya? Ya que se dice que que con los actuales abonos, o sea, con todo lo que abonan estas frutas, se ha incrementado en las mismas toda esta cantidad de azúcar como externa, ¿verdad? Dejando de ser tan naturales. Bueno, En esa pregunta. eh, yo trato de ser un poquito tajante con la dieta. Cuando yo recomiendo frutas en el paciente con diabetes, recomiendo las frutas que se pueden comer con cáscara. Por ejemplo, la manzana, la pera, el durazno, la ciruela, la uva, pero va a ir específico. Por ejemplo, uvas no puede comer más de 2 o 3, pero una manzana sí la puede comer al día. Ahora, todas las frutas que les quitamos la cáscara para comérnoslas, como el plátano, el banano, la piña, la papaya, son, digamos, frutas no recomendadas para el tratamiento, para la diabetes. ¿Por qué? Porque al quitarle la cáscara en el estómago sirve como colchón para evitar la absorción directa de estos azúcares, de estas frutas. En cambio, cuando comemos manzana, esa cáscara ahí está y evita que se absorba una cantidad mayor que fuera una fruta pelada, digamos. No sé si me doy a entender. Ajá, sí, Con claro. cáscara evitamos la absorción completa del azúcar, pero si comemos sin cáscara, entonces la absorción del azúcar es mayor y eso nos va a llevar a niveles altos de azúcar. Ah, Entonces, no recomiendo los cereales, no recomiendo las pastas, no recomiendo la leche,
No es que esté en contra de la leche, pero si usted mezcla los licuados de frutas con leche, se da la situación de que dentro del organismo se fermenta y forman los fenoles, que en algún momento es como que si usted estuviera tomando alcohol todos los días. Sí, si está tomando este tipo de bebidas. Y entonces va a llegar un momento en que usted va a tener un problema de hígado graso, hasta cirrosis, sin ser alcohólico. Entonces todavía tenemos que tener eso bien ahí con mucho cuidado de no mezclar leche con frutas, porque eso se fermenta y produce como que nos hubiéramos tomado un traguito, ¿verdad? Y no digamos la cantidad, ¿verdad? Entonces Sí. todo eso pues se ha ido investigando, pacientes que se cursan con cirrosis o con hígado graso, y uno les dice, ¿usted toma? No, nunca he tomado, no me gusta, y cuando resulta tenemos esos problemas. No quiere decir que esa sea la mayor causa, pues, pero debemos de evitar eso. Debemos de comer verduras, evitar la yuca, la remolacha, el ichintal, la papa. ¿Por qué? Porque son frutas, verduras muy ricas en carbohidratos. A Vale. veces confundimos el sabor dulce con el carbohidrato, ¿ya? La yuca, si usted no le echa sal, no sabe rico, Ujú. pero es rica en carbohidratos. Igual la papa, si usted no le echa salita a la papa desabrida no es agradable al paladar, pero son ricas en carbohidratos, o sea, en azúcares, ¿me entienden? Entonces, tratamos también del uso del azúcar en sobrecito, tampoco hay que abusar de eso. Se podría decir que es un sobrecito por un vaso de agua para los que quieren tomar fresco, o un té o un café, es con un sobrecito, ¿no? Pero hay mucha gente que le echa tres. Entonces también el exceso nos va a provocar problemas, ¿verdad? Totalmente. Gástricos o... No es que dé cáncer, porque muchos manejan esa mentalidad de que el uso de los sobres de azúcar endulcorantes da cáncer. Eso es mentira, Ujú. ¿verdad? Y que la insulina deja ciega a las personas, mentiras. Nada de eso es cierto. Sí, algo que sí, hay Muy mucho bien. tabú en esto, ¿verdad? Y aquí también, doctor, Silvia Brenes dice, muy interesante el tema, saludos. Muchas gracias, Silvia, y también a Jorgito por la pregunta muy Así buena, muy es. interesante. Y yo, doctor, bueno, primero le doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros. Le pido al Señor que le guíe en todo momento, poder seguir ayudando, instruyendo, aprendiendo, para que pueda ayudar a muchas otras personas. Esperemos que también acá en Costa Rica sea muy útil en otros países donde se escuche el episodio. Si usted está escuchando este episodio y conoce a alguien diabético que está como ahí, que no sabe, compártaselo, envíeselo, publíquelo en sus redes porque todos tenemos que informarnos. De fijo conocemos a alguien que es diabético o que está ahí como indeciso, no sabe. Entonces, no es jugando, no es jugando, vean que el doctor nos habla de diferentes consecuencias y yo creo que ninguno queremos enfermarnos así. Los que ya la tienen, cuídense mucho, tampoco como dice el doctor es dejar de vivir y dejar de disfrutar, es tener cuidados, es ser disciplinados. Entonces, de verdad, espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias, doctor. Aquí a mis compañeros les siguen saludando. Súper bien, Steph. Pablito, ¿estás con...? Ah, ok. Sí, Nel, sí, Listo. gracias. Bueno, como siempre digo, gracias por aceptar la invitación. La verdad que este tema nos viene a enriquecer bastante, a conocer más, a tomar en serio la enfermedad esta, ¿verdad? Saber que se puede prevenir, saber que hay solución, ¿verdad? Y pues rescatar el caer en ese porcentaje de personas con la diabetes, ¿verdad? Y pues más aún saber que es duro perder esa parte del cuerpo que es tan necesaria, ¿verdad? Y pues a quienes tal vez están pasando ya por la enfermedad y la pérdida de un miembro del cuerpo, pues pedirle a Dios que les dé ánimo, que les dé fuerzas para sobrellevar esto, ¿verdad? Y pues también encontrar esa disciplina correcta para poder trabajar esta situación. Doctor, gracias por toda esta información y definitivamente es como probar un poquito de lo mucho que se puede hablar de este tema, ¿verdad? Y pues saber que podemos tener en algún otro momento la invitación para hablar y pues ahí nos hablaba el doctor de
la presentación de algunas diapositivas, de lo fuerte que se ve esto, ¿verdad? Y ojalá que pues lo podamos hacer para aún seguir tomando más conciencia de esto, ¿verdad? Y pues ahí también vamos a estar publicando su número de teléfono, su correo electrónico para que si tienen alguna consulta la puedan hacer, ¿verdad? Y que toda esta experiencia que ha tenido pues pueda ser de beneficio para esas personas que lo están padeciendo o evitar que se pueda padecer de todo esto, ¿verdad? Gracias a ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Y pues igual espero que nos podamos ver en un próximo episodio. Excelente, Pablito. Doctor, no sé si te gustaría agregar algo en este momento o mandar algún saludo, te regalamos este momento para hacer. Pues ahí sí, el consejo siempre para las personas es cuídense mucho, usen su mascarilla, busquen lo más pronto posible vacunarse, porque eso nos va a evitar que un COVID se presente en un paciente, por lo menos no, que disminuya los porcentajes de COVID, digamos, complicados, ¿verdad? Que puedan llegar a un respirador o algo. Entonces, ese es el consejo, cuídense. O sea, no es esto un juguete. Esto no es porque nos quieran tener encerrados, esto es porque la enfermedad del COVID es mala. Entonces, evitemos lugares donde haya muchas personas, tratemos siempre de mantener nuestros cuidados, lavado de manos, con gel, ¿verdad? De ahí, pues, eso es lo que les puedo decir. Hagamos conciencia a la gente. Hay familiares muy permisivos que le dicen a los pacientes, mira, un pedacito no te va a hacer mal. O sea, tratemos de quitar esa, digamos, esa como actitud, ¿verdad? Porque un pedacito tras otro pedacito sí le va a hacer daño, ¿verdad? Eso es lo más importante en el diabético, ¿verdad? La educación. Exactamente. No, y definitivamente muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido un programa bastante enriquecedor. He sacado bastante aprendizaje sobre esto y la verdad es que sí, uno quisiera que las personas que nos ven y nos escuchan hagan esa conciencia, porque muchas veces no pensamos como a más adelante, más a futuro, ¿verdad? Las consecuencias que podemos tener y es nuestra salud y es nadie más la va a cuidar excepto nosotros. Tal vez vos me puedes corregir y por lo que he aprendido en el episodio de hoy, tal vez mucho del padecimiento de la diabetes se puede prevenir teniendo buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Y es algo fundamental porque no me gustaría pensar que las personas que nos ven como que decir, bueno, y cada quien experimenta por cabeza ajena, evitemos llegar a eso. Realmente cuando a uno le toca vivirlo ya es cuando a uno lo empieza a ver serio. Y lo comento también porque, bueno, mi madre tiene otro padecimiento, ha pasado otro padecimiento diferente a la diabetes, pero es algo que es muy similar, ¿verdad? Ella tuvo que tener una operación a corazón abierto y todo, y ahora la dieta es totalmente diferente, y toda la familia tenemos una dieta diferente, sin sales, sin aceite, sin nada de eso, entonces tenemos que, hasta yo he bajado la panza, y era como he bajado, vieras, y realmente es efectiva, o sea, cuando a usted le toca es cuando ya empieza usted a poner su cabeza en remojo, como decimos aquí. Evitemos llegar a eso, ¿verdad? Realmente funciona, o sea, cuando usted come saludable, funciona. Eso no hay duda de nada, así que pongámoslo en práctica desde ya. Tal vez hoy sí, pero estoy joven, no me siento mal, pero y más adelante, papi, más adelante que le va a tocar y ya que le visita al doctor y saber que tenga diabetes o algún otro padecimiento que pudo haber evitado. Así que por favor pongamos de nuestra parte y comamos sano, hagamos deporte y vamos para adelante. Nada nos cuesta, ¿verdad? Entonces, de verdad que muchas gracias a usted que también nos está viendo y escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo y deseamos que se encuentre muy bien, ¿verdad? Como dijo el doctor, por favor, vacúnense para poder volver a una pronta normalidad lo más pronto posible, de verdad, que es justo y necesario. Ya 2 añitos, uy, ya pesa eso, ¿verdad? Entonces, cuídese mucho, la verdad, y les mandamos muchas bendiciones, de verdad. Comparta, dele like, al link del Facebook y en Instagram para poder seguir creciendo y poder llegar a más personas. Y ahora sí, nos vamos, ya no lo vi más largas de este episodio, ya me alargué mucho en esta despedida, de verdad. Gracias, y claro que sí, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio aquí en su podcast de Voces del Alma. Excelente, chicos, chao, nos vemos. Descansen y se cuidan, por favor, a comer sanito. Eso.
y aclaro, Gina de chancleta. Ok, perfecto. Sí. Chanclas. Sí. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.